años. ¿Qué me recomienda? Hay que hablarlo cuanto antes. Ya a los 9 años estamos entrando en la preadolescencia, es el momento de hacerlo. Si su hija no recibe la información de usted, la va a ir a buscar en otras fuentes. Probablemente la primera sea el buscador de Google, probablemente sean sus amigos y no sabemos a qué información va a tener acceso. Así que es mejor que la reciba de una fuente segura. También nos escribe Gordice. Buenos días, saludos. ¿A qué edad empezar a hablar de sexo a un niño? Nuevamente, la sexualidad se inicia en la primera etapa de la infancia cuando les explicamos sobre su cuerpo, sobre sus partes y la diferencia en relación al cuerpo del otro sexo, del otro género. Ya desde ese momento estamos hablando de sexualidad. Limitar el contenido o los prejuicios eróticos que podemos nosotros como adultos tener y entender que para ellos es simplemente una necesidad de información sobre su propio cuerpo. Catherine Off, mi hija tiene 5 años y ya pregunta cómo se hacen los niños. ¿Cómo se lo puedo explicar? En esa etapa, a los 5 años, la pregunta va más hacia cómo llegó el hermanito al mundo o cómo fue que pasó esto. Entonces, limitarnos al decirles que el bebé viene de la barriga de mamá y cuando nos pregunten y cómo llegó ahí, porque esa puede ser otra pregunta, ¿cómo llegó ese bebé a crecer en la barriga de mamá? Pues explicarles que hay una semilla que pone papá y explicarles desde la biología. Yo siempre tomo los libros de biología o las imágenes referenciales para poder explicarles por esta canal. Pasa la semilla de papá y se introduce en mamá y ahí se forma el bebé y va creciendo luego. ¿Cuándo hablar sobre la diferencia entre sexo biológico y orientación sexual y cómo? La orientación sexual es otro tema muy importante porque los padres ahorita hay una tendencia que se piensa que cuanta más información los estamos impulsando a dudar de su propia orientación sexual. La verdad es que la orientación sexual se va a establecer con o sin influencia de los padres, con o sin influencia de la información de afuera, porque tiene que ver con un tema de identidad y de gustos, de preferencia de la persona. Entonces, más información no significa empujarlos a una orientación sexual tal o cual. O sea, creo que, insisto, la información debe ser siempre nuestro factor de protección principal. Aclarar las dudas con naturalidad es la mejor premisa. Adolescentes seguros de sí mismos y con información sobre sexo serán menos manipulables y no cederán quizás ante presiones grupales. Sin duda alguna, cuando el joven tiene más información, tiene más dominio. Nosotros estamos además desarrollando mejores habilidades de autocontrol. En tanto, ellos pueden saber qué recursos hacer uso en una situación social en la que, por ejemplo, está la presión de grupo, por ejemplo, está la presión de estos primeros novios en la prueba, lo que llamaban la prueba del amor, o en estos actos que pueden considerarse abuso, en tanto piden ser tocados o ser vistos o que se les permita hacer esto. Si el niño o el joven tiene suficiente información, va a ser capaz de reconocer el abuso y en tanto esto poder comunicarlo y denunciarlo a tiempo. Y nos llega una pregunta antes de que se acabe el programa. En el colegio donde estudia mi hija, se niegan a hablar a los de tercer año sobre educación sexual. Indican que no les corresponde. ¿Pueden dejarlo en manos de la familia? Sí, realmente la primera fuente debe ser la familia. Sin embargo, no creo que deba excluirse del pensum académico. Insisto que todas las fuentes de información seguras, fidedignas, confiables, es la mejor protección